En este programa, aprenderemos qué es la enuresis o fuga de orina durante el sueño, quién la debe diagnosticar y cuál es el tratamiento para atacar esta enfermedad. Conoceremos la hipertensión arterial pulmonar, que afecta a 50 personas por cada millón de habitantes. Y te diremos si la acupuntura se puede aplicar en niños. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y los saludo desde la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional al norte de la Ciudad de México, un centro de gran calidad académica donde además se ofrece a la comunidad servicio en medicina homeopática y acupuntura. En este programa hablaremos de enfermedades infantiles. A las enfermedades infectocontagiosas y de desnutrición se suman ahora padecimientos crónico-degenerativos, genéticos y trastornos alimenticios. Sin duda, un tema interesante. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. A los mexicanos nos gusta romper récords. Sin embargo, en ocasiones no tenemos nada de qué presumir. Los adultos que nos relacionamos con niños somos responsables de que México sea el primer país en el mundo en obesidad infantil. Una solución para los casos más severos es la cirugía bariátrica. En México, 4 de cada 10 niños tienen problemas de obesidad. Al menos una decena de ellos en situación mórbida, esto es, que llegan a tener un peso de más de 100 kilogramos, son atendidos mensualmente en el Hospital Infantil de México. La única institución que realiza en nuestro país cirugía bariátrica en pacientes menores de 18 años como parte de su protocolo de cirugía bariátrica en pediatría. Yo no tengo ninguna duda que debemos hacer investigación para demostrar que esta cirugía, que es muy útil en los adultos, también es útil y conveniente para los adolescentes. La cirugía bariátrica es el método más eficaz en casos de obesidad mórbida, donde la dieta, el ejercicio y los medicamentos no han sido exitosos. Los procedimientos más comunes de esta operación son la gastrectomía en manga, en la que se extirpan 2/3 del estómago, y el bypass gástrico, en el que se forma un pequeño saco en el estómago, donde los alimentos son desviados directamente al intestino delgado. Este protocolo era valorar qué tan eficaz y seguro era la cirugía bariátrica. ¿En quiénes? En aquellos niños que habían fracasado para descender de peso adecuadamente. Y además tenían enfermedades metabólicas como hipertensión, diabetes, alteraciones óseas articulares porque no podían caminar adecuadamente. La diabetes que se presenta en el adolescente es una diabetes más agresiva que el adulto. Muchas veces cuando hacemos el diagnóstico de ella ya hay muchas complicaciones, ya hay indicios de daño a nivel del riñón, ya hay alteraciones en la retina. Entonces la esperanza de estas personas se va a reducir de manera estratosférica. La expectativa de vida de los niños y jóvenes con obesidad que no son atendidos es de menos de 50 años. Desde 2007, en Europa se comenzaron a realizar cirugías bariátricas en adolescentes. Después, el procedimiento se extendió a Estados Unidos. En nuestro país, la norma oficial mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad prohíbe la cirugía bariátrica en menores de edad, a menos que se trate de pacientes graves y que se realice bajo un estricto protocolo de investigación, como se hace en el Hospital Infantil de México. La ventaja de que se cambiara la norma es que se pudiera operar en muchos centros. Pero hay resistencia por el riesgo de que se convierta en una cosa comercial. La cirugía bariátrica en menores, una esperanza de vida que requiere forzosamente de un equipo médico altamente profesional.
Se estima que en nuestro país de 4 a 5 millones de niños y adolescentes mojan la cama mientras duermen. La falta de control de orina tiene varias causas. Una de las principales es la herencia genética. Si la enuresis, la definición para empezar con eso es la pérdida o fuga de orina durante el sueño, en el cual, es un rango un poquito arbitrario, pero se considera un problema como parte de la definición a partir de los 5 años de edad. Digamos que hay 3 principales. Una de las más frecuentes son los niños que tienen fugas de orina como un solo síntoma aislado. O sea, digamos que en el día no tienen ningún problema, controlan muy bien, aparentemente no hay nada, y son niños que más bien en las noches tienen estas fugas no controladas. Existen otro grupo de pacientes que tienen tanto fuga en la noche como problemas en las infecciones urinarias o también incontinencia durante el día, estreñimiento, que son parte a veces del mismo problema. También es importante mencionar que algunos pacientes puede ser que nunca hayan controlado, o sea que siempre han mojado en la noche. Eso digamos, se llama enuresis primaria, o sea que siempre ha estado el problema. Y la secundaria es que el niño ya estuvo seco en la noche 6 meses y de repente por algún motivo aparece el problema. Tomando en cuenta eso, ya podemos mencionar 3 causas principales. Una, que es la más frecuente en los niños que nunca han controlado y que solamente es un síntoma aislado, que es un problema, podemos mencionarlo como hormonal. Todos tenemos un pico hormonal en las noches que se llama hormona antidiurética, en la cual es un pico, o sea, estamos dormidos y hay un pico hormonal que eso evita que nos estemos levantando, que nos hagamos, así que orinemos, hagamos pipí en la noche y aguantemos 8, 9, 7 horas lo que vayamos a dormir. Esto queda muy claro porque en el día pues no nos aguantamos 8 horas, ¿no? Sino vamos a orinar a lo mejor cada 3 horas, una cosa así. En cambio este pico es realmente en las noches. Es importante mencionarlo porque así como en los niños hay problema, también en las personas, por ejemplo, algún anciano les digo que se despierta 5 veces en la noche. Tiene ese problema hormonal, pero alcanza a despertarse e ir al baño. En los niños, pues, más bien se orinan en la cama porque además de esta falta de hormona, pues no tienen también la madurez del reflejo de que sienten que tienen la vejiga llena y que hay que despertar a vaciar. Eso es el segundo como componente importante que nos explica este tipo de alteraciones. Y un tercero que es menos frecuente, que se asocia más a los niños que tienen tanto problemas en el día y en la noche, como decíamos, incontinencia en el día y las fugas nocturnas, algún problema de vaciamiento de la vejiga, que a lo mejor la vejiga pudiera ser que su capacidad o lo que le cabe funcionalmente es un poquito menor, y entonces pues van más seguido a orinar y tienen más de una fuga en la noche, etc. Sean los 3 componentes principales. Sin embargo, yo creo que el más frecuente, el más importante, es la falta de acción de la hormona antidiurética. Antes se consideraba que esto no era una enfermedad, sino era alguna alteración psicológica, ya sea que en este caso los niños o eran rebeldes o lo hacían a propósito, etc. Y realmente se vio que no es así, es una enfermedad. Y en la mayoría de los casos el componente psicológico es secundario, o sea, se hacen pipí en la noche y se estresan, lo comparan como si le estuvieran haciendo bullying, algún problema familiar, les causa ese tipo de ansiedad, de alteraciones en la autoestima. Y sí, tan es una enfermedad que tiene un componente genético. Se ha visto que si uno de los padres tuvo enuresis, alrededor del 40% de posibilidades tiene el hijo de tener enuresis. Varios especialistas pueden tratar, o varios médicos pueden tratar este tipo de problemas. De hecho, lo ideal es que sea el médico de primer contacto el que detecte estos problemas, que dé un tratamiento inicial. Estamos hablando de ya sea los pediatras, que son los que pues, ven la mayoría de los niños. En ocasiones, habitualmente los casos más complejos, pues ya se derivan a algún subespecialista, urología pediátrica, etcétera, que pueden tratar este tipo de situaciones. Digamos que podemos clasificar los tratamientos como en 2 principales. O sea, la primera línea de tratamiento en general es como una educación al paciente, o sea, como no invasivo. O sea, explicar al paciente que si llevan una rutina adecuada de hábitos para alimentarse, tomar líquidos, horarios para hacer pipí, restricción de líquidos en la noche, etc. Esa es la primera línea de tratamiento. Muchos niños mejoran. No quiere decir que desaparezca, pero mejoran y a partir de ella podemos tomar decisiones si amerita algo adicional. Y algo adicional que ya se considera como un poquito más invasivo sería
tratamiento médico habitualmente, ¿no? Los tratamientos médicos de primera línea, que es en casi todos los niños que tienen esta enuresis primaria monosintomática, dijimos que es el único problema que tienen. Como es un problema hormonal muchas veces, existen medicamentos, específicamente la desmopresina, que es un medicamento que sustituye esa acción hormonal. Existen otros tratamientos, como hay algunas alarmas especiales que ayudan a que el niño se esté levantando a orinar. Es como un reflejo que se va como condicionando, es un poquito más tardado el efecto, que tiene un buen resultado en el paciente que así lo amerite. Y existe otra línea de medicamentos que se utilizan con mucho menor frecuencia, que es en los pocos pacientes que tienen una vejiga que sería un poquito más pequeña, entre comillas, y nos ayuda como que almacenen un poco más de orina. El síndrome de Rett es un trastorno neurológico que afecta a las niñas. Aparentemente nacen sanas y al poco tiempo tienen un retroceso en su desarrollo. Es una enfermedad de la que aún se sabe muy poco y a menudo se confunde con autismo. Linda y Eliel tienen 3 hijos. La más pequeña es Marifer, de 3 años de edad, quien padece síndrome de Rett. Un trastorno que provoca afecciones físicas y mentales como retraso cognitivo, convulsiones, pérdida del movimiento, del habla y del contacto visual, dificultad para masticar y respirar. El síndrome de Rett es una enfermedad genética que está considerada dentro del grupo de enfermedades raras porque su frecuencia es de 1 en 10,000. Es una alteración que afecta casi exclusivamente a niñas. Los varoncitos con Rett se abortan o se mueren muy pronto después del nacimiento y esa es la causa por la que no vemos varones con Rett. El origen de la enfermedad es una mutación en el cromosoma X. Todos los seres humanos normalmente tenemos 46 cromosomas. Heredamos 23 del óvulo de la mamá y 23 del esperma del papá. Pero los varones tienen 46 cromosomas, un X heredado de la mamá y un Y heredado del papá. Las mujeres tenemos 46 cromosomas con 2 cromosomas X, uno heredado de la mamá y el otro del papá. Pero como las mujeres tenemos 2 cromosomas X, pues preferimos trabajar con el X bueno que con el que está mutado y entonces por eso las niñas con síndrome de Rett sobreviven. Linda nos cuenta que en principio el desarrollo de Marifer era parecido al de sus hermanos. El desarrollo del bebé es normal hasta los 18 meses, ¿no? Pareciera que va viendo en popa, ¿no? Pero empieza a perder las habilidades, ¿no? Entonces Marifer así empezó a perder la habilidad del habla, la habilidad como de tener contacto, ¿no? Y después pues ya fue la de las manos, o sea que pues ya no podía comer por sí sola. Un conjunto de trastornos que se desencadenan en cascada y requieren la atención de un grupo de médicos. Tiene que ver un ortopedista, es muy importante porque tienden a tener esclerosis las niñas, sobre todo cuando se le empiezan a atrofiar los músculos o cuando no tiene mucha movilidad. Otro médico que es importante es ver un cardiólogo, porque pueden tener problemas con el corazón. Otro médico que es importante también es un neumólogo. Tienen ellas mucha parte de muchos problemas de respiración. Los genetistas o neuropediatras son los especialistas que diagnostican Rett. Otros médicos lo llegan a confundir con otras enfermedades. El Rett es una enfermedad muy costosa que todavía no tiene cura. Hola, soy Christopher Jiménez y mi pregunta es, ¿la acupuntura se puede aplicar en niños? Sí, la acupuntura se puede aplicar incluso hasta en bebés. Ahorita actualmente nosotros tenemos un proyecto en el cual compañeros de aquí del posgrado están trabajando exclusivamente con niños de parálisis cerebral infantil. Pero en general cualquier niño que tolere la aplicación de acupuntura se le puede poner sin ningún problema.
Bueno, esa investigación, como le comento, la están llevando unos compañeros. Se realiza en una asociación que se encuentra localizada en Tultitlán, Estado de México, que se llama Tus Manos, Mis Pasos. Ahí acuden pacientes con parálisis cerebral infantil, los cuales se les da un tratamiento multidisciplinario por parte de la asociación. Nosotros estamos en combinación con la asociación para apoyarlos en el tratamiento de estos niños. E incluso ahí, si necesitan alguna operación, se las hacen de manera gratuita. Acupuntura entra también a mejorar tanto la capacidad motriz como la capacidad de comunicación. Entonces es un tratamiento que está llevando en conjunto con la asociación. En niños ahí los tratan generalmente de 2 años a 18 años. Ahí depende la fase en la que se encuentre el niño. Algunos por sus cualidades no los operan de primera instancia. Puede entrar acupuntura en las diferentes fases, pero generalmente los niños están acudiendo de manera continua para recibir sus tratamientos. No es que se tenga determinado número de sesiones y listo. La asociación incluso les apoya a los padres, pláticas para educación, cómo movilizar a los niños, terapias psicológicas, terapias de nutrición y lo que corresponde a cirugía y acupuntura. Acupuntura tiene un gran éxito en trabajar problemas con autismo, por ejemplo, déficit de atención, les ayuda bastante a los niños. Esto obviamente nosotros siempre tratamos de combinarlo con otro tipo de terapias, en este caso como es homeopatía, nos apoyamos bastante en homeopatía y hacemos un tratamiento conjunto. Fatiga, falta de aire y desmayos son algunos de los síntomas de la hipertensión pulmonar infantil. En otras palabras, presión alta en las arterias de los pulmones. Enfermedad rara que también llega a ocasionar trastornos en el corazón. Dalia y Annalise comparten una enfermedad rara que afecta a solo 50 personas por cada millón de habitantes: la hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad de los vasos sanguíneos del pulmón, en el lado arterial. Esta parte del pulmón es muy importante porque es donde el corazón expulsa la sangre para derivarla al pulmón y ésta se oxigene. En este circuito empiezan a haber cambios donde cada vez se van haciendo más estrechos los vasos hasta ocluirse en algunos casos. Este padecimiento es silencioso y progresivo. Entre sus síntomas característicos destaca la fatiga y falta de aire con actividad moderada y los síncopes o desmayos. Y de hecho, cuando voy a la escuela no voy tiempo completo. Voy más tarde que todos mis compañeros y mi mamá tiene que estar adentro de la escuela por algún desmayo o que me pueda pasar algo. No puedo hacer todas las actividades, no puedo hacer educación física ni danza. Lo hago moderadamente y utilizo el oxígeno. Al ser una enfermedad poco frecuente, en muchas ocasiones el diagnóstico preciso puede tardar en llegar. Cuando yo fui primero me dijeron que tenía un soplo, entonces pues me dijeron que tal vez se curaba con el tiempo, pero ya fui al siglo XXI del IMSS y me dijeron que sí tenía hipertensión. Son pacientes que llegan con muchos tratamientos, con cortisona inhalada, con broncodilatadores y sin mejoría. Incluso me ha tocado pacientes que han tenido síncope o desmayos recurrentes, que han tenido diagnósticos de crisis convulsivas. Entonces, aquí la importancia de tener una educación, o sea, una capacitación en esta enfermedad en aquellos que vemos niños es muy importante. Un paciente con hipertensión arterial pulmonar que no es atendido a tiempo puede sufrir insuficiencia cardíaca. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, su calidad de vida mejora de manera significativa. A mí me gustaría ser pediatra, igual en cardiología, porque es algo que a mí me gustaría hacer porque yo lo he vivido día con día y los doctores ser doctor es una profesión que yo admiro muchísimo.
Los médicos explican que la mejor medicina es la preventiva. Establecer hábitos saludables en los pequeños y llevarlos a vacunar puede ser lo mejor para evitar repuntes de enfermedades infectocontagiosas como la tosferina. La tosferina es una enfermedad infectocontagiosa. Es una enfermedad ocasionada por bacterias que se transmiten de humano a humano. Clásicamente se describió en niños de 1 a 5 años de edad, en niños que no habían tenido contacto con la enfermedad, empezando por una semana más o menos de síntomas de un resfriado común, congestión nasal, estornudos, empezaba a lo mejor un poco la tos. Se le considera esa etapa la etapa catarral. Después viene la etapa de estado. Es una tos que empieza a ser poco a poco progresiva, desencadenada por diferentes estímulos, como puede ser el humo, como puede ser el polvo. La misma infección pues, va a producir la tos y empiezan a toser una tras otra vez. Y en niños pequeñitos puede incluso desencadenar hemorragias cerebrales puntuales, crisis convulsivas también lo puede desencadenar. Y después viene la fase de recuperación. Esa fase de recuperación dura más o menos entre 1 y 3 semanas. Para que un bebé se infecte de tosferina, alguna otra persona tuvo que haberla tenido y forzosamente es un contagio cara a cara. Sí es curable, pero es una enfermedad, yo siempre les digo a los papás, es una enfermedad sumamente latosa. La inmunidad de la bacteria no es como la que ocasiona las vacunas contra, por ejemplo, la polio, que es prácticamente de por vida, del sarampión, que también se considera casi de por vida después de 2 dosis. Esta inmunidad puede bajar más o menos entre 7 y 10 años después de aplicada la última dosis de la vacuna. Se considera que para tener una inmunidad completa o estar por completo protegido, se requieren 3 dosis de la vacuna contra la tosferina, que actualmente viene en la vacuna pentavalente que se aplica en todo el Sistema Nacional de Salud. Hay una propuesta para eliminar la tos, o para intentar limitar lo más que se pueda la tosferina. Parte de la estrategia sería estar vacunando a los adolescentes o adultos jóvenes. Y la siguiente propuesta, que es para proteger al más débil, sería vacunación a la mujer embarazada. Estas son enfermedades prevenibles por vacunación. Después del agua potable, las vacunas son la mejor intervención en salud pública, a que el beneficio es mucho mayor que el riesgo a las posibles reacciones adversas que hay y que por lo tanto todos los que tengamos hijos los tenemos que llevar a vacunar. Espero que se hayan llevado un poco de lo mucho que aprendimos en este programa y reflexionemos sobre la gran responsabilidad que tenemos los adultos de cuidar la salud de nuestros niños. Nos despedimos desde la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. No olviden seguirnos a través de Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.